No fue el frío crudo y filoso de los Andes lo que me detuvo aquella noche en particular, a pesar de que el aire a 3000 metros de altura rasgaba la garganta como papel de lija. Tampoco fue la habitual, casi esperada, sensación de estar siendo observado que siempre acompaña al peatón solitario en las calles empinadas y coloniales de Quito. Lo que me obligó a detenerme, clavado sobre los adoquines húmedos y gastados de la calle Rocafuerte, fue la forma antinatural, casi obscena, en que la luz de un farol amarillento se rindió ante una negrura táctil. Yo venía de un trago rápido en el centro histórico, buscando la subida hacia mi pequeño apartamento. Eran las 3 de la madrugada y la niebla, una neblina densa y fría, que los quiteños llaman a veces la sábana de Dios, se había instalado con tal ferocidad que los postes de luz parecían bombillas sumergidas en leche. Al cruzar la esquina, noté un hombre que se alejaba deprisa, casi corriendo, desapareciendo en la bruma que engullía el tramo superior de la calle. Vi la sombra de ese hombre, proyectada por la luz de sodio que luchaba por penetrar la humedad ambiental. Una sombra alargada, tensa, con la silueta inconfundible de alguien que lleva prisa y quizás un miedo interno. El hombre se fue, desapareció totalmente. Supe que se había ido. Pude escuchar el eco amortiguado de sus pasos en retirada, que se desvanecía. Y sin embargo, su sombra no se movió. Ese fue el gancho inicial, el anzuelo invisible que atravesó mi sentido común y lo dejó colgando, palpitante, bajo la gravedad de una ley física rota. La sombra se quedó. No se disipó lentamente como haría cualquier proyección residual en una superficie húmeda. No parpadeó. Simplemente se mantuvo ahí, perfecta, nítida en sus bordes, a pesar de la neblina. Una mancha de ébano contra el gris piedra del pavimento andino. Me acerqué con la cautela instintiva que uno reserva para los animales heridos o los cables eléctricos caídos. La sombra estaba allí, anclada. Era la ausencia perfecta de luz, moldeada por un cuerpo que ya no existía. Y lo más inquietante, era tridimensional, o al menos así se sentía. No era un simple dibujo plano. Si una sombra normal es un vacío bidimensional, esta era una membrana negra de una densidad superior, como si el espacio que antes había ocupado el cuerpo hubiera sido reemplazado por la tinta más concentrada del universo. Pude distinguir los pliegues de la gabardina que el hombre debía haber llevado, la forma angular de su cabeza, incluso la leve inclinación de su postura, como si estuviera a punto de echarse a correr de nuevo. Me quedé observándola durante un minuto eterno, respirando el aire gélido que me quemaba los pulmones. Era imposible. Intenté tocarla. Extendí la punta de mi zapato de cuero. Sentí una resistencia sutil, no física, sino una especie de resistencia visual, una negación óptica que mi ojo procesó antes de que mi piel hiciera contacto. Cuando finalmente pisé donde se suponía que estaba la pantorrilla de la sombra, no sentí nada diferente al adoquín frío, pero la sombra se sintió ofendida. No se movió, pero la sensación que emanaba de ella cambió. De una inercia estática pasó a una presencia silenciosa, como si el eco oscuro estuviera conteniendo la respiración. Era una criatura hecha de quietud absoluta. No era un fantasma en el sentido etéreo de la palabra, no era la figura espectral de un hombre, era, y esto es crucial, la huella definitiva de su ausencia. Si el hombre se había ido, ¿cómo podía su negación de la luz seguir existiendo? Mi mente, entrenada en la lógica fría y la observación científica que buscaba patrones en la historia arquitectónica de la ciudad, se dislocó. Estaba exhausto. ¿Me había afectado el soroche, el mal de altura? No. La imagen era objetiva. Cualquiera que hubiera estado allí lo habría visto. Quito, con su geografía de volcanes dormidos y su pesada historia colonial, siempre ha estado llena de mitos. La dama tapada,
el padre Almeida. Pero esto no era un mito, era una anomalía física, una impronta grabada en el tejido de la calle. Me obligué a seguir caminando, pero ahora mi mirada estaba irrevocablemente pegada al suelo y a las paredes bajas que flanqueaban el angosto callejón. Esa calle, la Rocafuerte, es particularmente melancólica. Empinada, flanqueada por muros de piedra volcánica que absorben el calor del día y lo sueltan en la noche como sudor frío. Es una arteria olvidada del centro histórico, más tranquila y menos turística que las vías principales, lo que la convierte en el lugar perfecto para un joven historiador que busca silencio y bajos alquileres. Pero, a partir de esa noche, Rocafuerte dejó de ser solo mi calle para convertirse en mi observatorio y, poco a poco, en mi cárcel. Al principio, pensé que había sido un fenómeno aislado, quizá algún tipo de propiedad electrostática extraña del material de los adoquines, o un juego de espejos, inducido por la humedad y el ángulo exacto del farol. Un accidente geométrico. Pero la noche siguiente, la anomalía se repitió, y la siguiente se magnificó. Al regresar a casa, vi no una, sino 3 sombras residuales, dispuestas en un patrón que sugería interacción. Había una sombra grande, de un hombre fornido, con los brazos caídos en una actitud de derrota. Frente a él, a una distancia de aproximadamente 1 metro, la sombra de una mujer, más pequeña, con lo que parecía ser una mano levantada, quizá en señal de súplica o de rechazo. Y la tercera, la más pequeña y desgarradora de todas, la sombra de un niño, ubicada justo detrás de la mujer, con una forma encorvada que denotaba que se estaba escondiendo o aferrando a las piernas de su madre. Nadie estaba allí. El silencio era absoluto, roto solo por el distante ladrido de un perro y el siseo constante de la niebla. Sin embargo, la escena estaba en pleno desarrollo. Las siluetas negras retenían la acción y la emoción del momento en que fueron proyectadas. No eran meros perfiles, eran archivos oscuros, instantáneas trágicas, selladas por la presión invisible de algún tipo de cataclismo emocional. Me quedé allí, observando a la familia silenciosa. El hombre fornido parecía estar al borde de la desesperación, la sombra de la mujer al borde de la ruptura y la sombra del niño. Oh, el niño era lo peor. Se agarraba. Podías ver el contorno de los dedos pequeños incrustados en la tela inexistente de la falda de la madre sombra. Un escalofrío que no era del clima, sino de la comprensión, me recorrió la espalda. Si estas sombras se quedan, significa que nada de lo que sucede en esta calle se va del todo. La Rocafuerte no es solo una calle de paso, es un registrador, es un cementerio de momentos. Comencé a obsesionarme. Mis hábitos de sueño se hicieron erráticos. Pasé de buscar manuscritos del siglo XVIII en los archivos locales a acechar mi propia calle, armado con una linterna potente y una pequeña libreta para registrar las coordenadas y las formas. Me convertí en un arqueólogo de la negrura. Descubrí patrones. 1. Permanencia. Las sombras no se degradaban con el tiempo. La sombra del hombre solitario del primer día seguía allí, inmutable. Un monumento a su prisa y abandono. 2. Emoción. La claridad de la silueta era directamente proporcional a la intensidad emocional del evento. Las sombras más densas, las que parecían tener mayor profundidad y resistencia óptica, correspondían a actos de violencia, pasión intensa o profunda tristeza. Vi la sombra de un abrazo apasionado, tan firmemente grabada que parecía un único monolito oscuro. Vi la sombra de un puñetazo, con el brazo extendido y detenido en el aire. 3. Localización. El fenómeno era exclusivo de Rocafuerte y las 2 calles adyacentes que cruzaban el área más antigua de adoquines coloniales.
Cuando las personas abandonaban esta zona específica, su sombra volvía a la normalidad, disipándose inmediatamente. La calle Rocafuerte era el epicentro, el fijador químico. Esto me llevó a la primera gran pregunta, el open loop, que me consumía día y noche. ¿Por qué esta calle? ¿Qué tenía el suelo, la altitud, la piedra volcánica, que actuaba como un negativo fotográfico para la luz y la psique humana? Mis lecturas sobre la geología andina y los materiales de construcción coloniales no ofrecieron respuestas. Eran simples adoquines, basalto, piedra de río. Pero, ¿y si no era el material, sino algo debajo? El mito quiteño habla de corrientes subterráneas que conectan el centro con las faldas del Pichincha, vetas de energía telúrica. Yo necesitaba una explicación, no un mito, pero la ciencia se negaba a aplicarse aquí. El conflicto se hizo personal la noche en que intenté deliberadamente crear una sombra residual. Era un experimento simple, frío. Me paré bajo el farol más antiguo, respiré profundamente y con la mayor concentración y control emocional que pude reunir, salté hacia la pared con la pose de alguien que acaba de recibir una noticia devastadora. Con las manos sobre la cabeza, me mantuve así por 15 segundos exactos, sintiendo la luz amarilla quemar mi piel a través de la densa niebla. Luego, salí de la proyección lo más rápido posible, retrocediendo hacia la oscuridad. Esperé. Mi corazón latía con la violencia de un tambor ritual. Miré el punto donde había estado mi proyección. Nada. Solo el adoquín húmedo. Me sentí momentáneamente aliviado. Era mi error. Había sobreestimado el fenómeno, o tal vez mi propia incapacidad para generar suficiente intensidad emocional había fallado en fijar la imagen. Me di la vuelta para regresar a casa, y entonces lo vi. Justo al lado de la puerta de mi edificio, donde la luz de un farol secundario era mucho más débil, había una nueva silueta de negrura profunda. No era mi pose teatral y forzada de la esquina, era una figura encorvada, de pie, mirando hacia la pared. Era yo, era la sombra de mí, observando, y de pronto entendí que no era la acción o la pose lo que se grababa. Era el estado interno del individuo. Mi experimento en la esquina, mi salto con las manos en la cabeza, había sido vacío de emoción genuina. Pero el instante en que me había apartado de mi propia proyección para observar si se quedaba en ese momento de ansiedad, de concentración obsesiva, de terror ante la posible confirmación de mi locura, había sido un estallido de energía psíquica pura. Y la calle lo había absorbido. La sombra residual que vi era la mía, pero no la de mi cuerpo. Era la sombra de mi obsesión. Me acerqué a mi propia huella. Sentí un miedo tan denso que casi me hizo vomitar. Era como verme a mí mismo en el momento de mi mayor vulnerabilidad, mi alma expuesta como una fotografía mal revelada. La figura se mantenía firme, con la cabeza ligeramente inclinada, la postura de un observador perpetuo, de un testigo condenado. Yo estaba allí, archivado. Intenté tocarla de nuevo. Esta vez, al acercar la mano, sentí un frío agudo, no el frío ambiental, sino un vacío que parecía chupar el calor de mi piel. Una advertencia. Esto me llevó al punto de inflexión, el reenganche aterrador. Si mi propia sombra se había quedado, significaba que yo ya no era un mero transeúnte en la Rocafuerte. Yo era parte del registro. Yo estaba atado a esta geografía del pánico. El clímax de esta primera fase de mi descubrimiento llegó una semana después. Después de días de ayuno y privación de sueño, mientras revisaba planos coloniales tardíos. Había un detalle recurrente en varios mapas del siglo XIX. Una nota marginal sobre el drenaje de la luz en este sector. Finalmente abandoné la historia por la leyenda y me centré en los cuentos de viejas. Hablé con la dueña de una tienda de especias cercana, doña Inés,
una mujer de 80 años, con ojos que habían visto demasiados soles y demasiadas nieblas. Ella no se sorprendió en absoluto por mis historias. «Ah, las sombras quietas», dijo con una sonrisa seca que apenas movió las arrugas de su rostro. «Esa calle es antigua, mi hijo. Fue construida sobre una huaca, o eso dicen los viejos, y el cemento y la piedra que usaron hace 200 años. Dicen que mezclaron polvo de roca de un meteorito caído cerca de la Antisana. El meteorito no trajo suerte, trajo peso, un peso que no deja que lo que toca se vaya. Su explicación fue alquimia, no física, pero tenía la resonancia de la verdad ancestral. El material de la calle, la mezcla colonial, no era un simple sustrato, era un catalizador. La gran revelación, sin embargo, la obtuve yo mismo, de vuelta en la calle a las 4 a.m. Me paré frente a la sombra de la familia, la de la tragedia silenciosa. Me di cuenta de que la sombra no es la ausencia de luz, es la prueba de que la luz existió y fue bloqueada por un objeto. Para que una sombra permanezca sin el objeto, la luz debe haber sido fijada, congelada, como una gelatina. Pero si la luz se congela, ¿qué es lo que la hace quedarse? Me fijé en el farol, el viejo poste de hierro forjado. No era solo la luz, sino su calidad de luz. Una luz pobre, oxidada, que proyectaba un espectro incompleto. El mecanismo de terror que descifré fue este: la calle Rocafuerte, con su mezcla de roca volcánica y el supuesto material metálico extraño, actuaba como una trampa electromagnética. Cuando un ser humano, cargado de una emoción intensa, dolor, rabia, euforia, se colocaba bajo la luz amarillenta y débil, el adoquín no absorbía la sombra, absorbía la energía cinética y psíquica del cuerpo, usando la sombra solo como plantilla. La sombra se queda porque la calle le está cobrando un peaje al momento de la desesperación. El dolor es tan denso que la calle lo utiliza como un pigmento negro. Las sombras que veía no eran restos inertes, eran contenedores de la emoción perfecta e intensa que la persona había descargado. Eran recuerdos congelados en tinta negra, y cada vez que pasaba por ellas sentía el eco de esa emoción, como un susurro helado en la columna vertebral. La Rocafuerte no es solo un registrador, es un monstruo que se alimenta de la intensidad, y yo, mi propia sombra de la obsesión grabada cerca de mi puerta, ya no era solo un observador. Yo era parte del archivo de dolor de Quito. Mi propia huella oscura me esperaba. Y si la sombra de un hombre apurado se había quedado, y la sombra de una familia rota se había quedado, y la sombra de mi propia curiosidad mórbida se había quedado, ¿qué sucedería si me encontraba con una sombra que no era de un momento de quietud, sino de un momento de ataque? Esa fue la pregunta que me impidió volver a dormir, la promesa de la siguiente fase de terror. Y esa es la razón por la que, mientras me siento ahora a escribir esto, sé que mi propia sombra residual me observa desde la pared del callejón, esperando que me una a su quietud. Si la sombra de otro se queda, ¿qué significa si me encuentro con la mía, la que dejé hace solo 10 minutos, esperando con la misma postura de escritor atormentado? Y más importante aún, ¿qué pasaría si esa sombra, cargada de mi miedo y mi obsesión, decide que no quiere seguir siendo un eco y se levanta? Debo seguir observando. Debo registrar qué sucede cuando las sombras finalmente se mueven. La calle Rocafuerte aún tiene secretos que cobrar. El aire se había quedado congelado en esa realización, denso, cargado con el peso específico de lo que no debería existir. Intenté respirar, pero sentía que mis pulmones solo succionaban el frío residual del asfalto húmedo y el hollín milenario que recubre las piedras coloniales de la calle Rocafuerte. El recuerdo de esa silueta de ausencia, inmóvil, pegada donde su dueña ya no estaba, no era una simple imagen fotográfica en mi retina.
Era una quemadura ontológica que ardía más profundamente que cualquier explicación lógica que mi cerebro desesperadamente intentaba fabricar. Cada fibra de mi ser gritaba la palabra imposible, pero mis ojos, esos traidores testigos, me mostraban un nuevo diccionario de la realidad, uno escrito en tinta negra sobre la palidez de Quito al anochecer. El primer gancho, el que me había atrapado, era la visión fugaz. El segundo gancho fue la constatación aterradora de la repetición. Volví. Tuve que volver, arrastrado por esa necesidad mórbida que confunde la investigación con la autoflagelación. La calle en cuestión, ese tramo particular de adoquines desgastados que sube hacia la plaza, actúa como una especie de lupa para lo espectral, o peor aún, como un ancla electromagnética para lo intangible. La contextualización se impuso con la brutalidad habitual del crepúsculo andino. A esta altitud, la luz no se desvanece suavemente, es arrancada del cielo con una violencia sutil. Las farolas de hierro forjado, suspendidas como ojos amarillentos, no iluminan, meramente definen el límite de la oscuridad que han de contener. Sus débiles halos creaban piscinas de falsa seguridad. Y justo donde la luz intentaba afirmar su dominio, la negrura residual de las personas ausentes se hacía más notable, más material. No eran proyecciones, eran placas sólidas de sombra pegadas al suelo. El conflicto se hizo tridimensional. No era solo la amenaza de lo inexplicable, sino la amenaza de la acumulación. Al regresar a la calle, noté algo mucho peor que la simple permanencia de una sombra fresca. Vi una silueta antigua, casi desvanecida, traslapada con una más nueva, como si el lienzo de la calle estuviera siendo pintado capa sobre capa con la tristeza de las existencias perdidas. La sombra que había visto la noche anterior, la del anciano de la boina, seguía ahí, pero ahora justo a su lado había una nueva, la de una mujer joven con un perfil delgado y el cabello recogido en un moño. Este descubrimiento abrió una serie de bucles imposibles de cerrar. ¿Qué sucedía cuando alguien caminaba a través de una sombra de otra persona? Era inevitable. La calle es estrecha. Vi a un repartidor de periódicos corriendo con la urgencia de quien persigue un tiempo irrecuperable atravesar la sombra del anciano. El repartidor no se detuvo, no gritó. Pero en el momento exacto del cruce, la luz de la farola pareció parpadear no eléctricamente, sino emocionalmente, como si el aire hubiese sido drenado momentáneamente de su vitalidad. El repartidor siguió su camino, pero su propia sombra, la que sí estaba adherida a él, se tambaleó y se contrajo, como si le hubieran succionado una pizca de su propia esencia proyectada. Era el sabor de pasar a través de una ausencia ajena, lo que me heló la sangre. Comencé el desarrollo de mi investigación con una obsesión enfermiza. Mi apartamento, justo a 2 cuadras de esa zona maldita, se convirtió en un observatorio de la desgracia ajena. Me armé con una cámara de alta sensibilidad y un cuaderno, documentando las formas, el ángulo de desprendimiento y, sobre todo, la densidad de estas efigies oscuras. La densidad era la clave. Las sombras más viejas no se dispersaban, sino que se condensaban, adquiriendo una textura casi aceitosa, un negro que absorbía la luz de manera antinatural. No era la ausencia de fotones, era la presencia de algo que consumía la luz. Un patrón se estableció. La gente que perdía su sombra eran individuos que se movían con prisa, que abandonaban un lugar o una conversación con una carga emocional intensa. El cuerpo avanzaba, pero el residuo de su tensión, su rabia o su desesperación se quedaba anclado al suelo. Para intentar darle sentido a este fenómeno, busqué la sabiduría que la academia rechaza. Me adentré en el corazón del mercado de San Roque, entre puestos de hierbas medicinales y amuletos contra el mal de ojo. Encontré a una curandera anciana,
con ojos de obsidiana y manos nudosas, que parecían haber palpado la misma piedra fundacional de la ciudad. Ella no me miró con miedo cuando describí el fenómeno, me miró con una profunda y fatigada comprensión. Ella no habló de física ni de óptica, sino de la metafísica andina. Habló del doble negro. Me explicó que la sombra, en ciertas tradiciones, no es meramente un reflejo del cuerpo, es el asiento de la fuerza anímica que da peso y propósito al individuo. Es el ancla esencial. Cuando una persona sufre un susto o se separa abruptamente de un lugar con una intensa carga emocional, un grito, una pérdida, una decisión irreversible, el alma se fragmenta. El cuerpo se va, pero el doble negro, la parte más pesada y terrenal del alma, la parte que contiene la historia del momento, se queda pegada al suelo, esperando. Pero, señora, le pregunté con la voz temblorosa, la gente sigue caminando. ¿Qué les pasa a ellos? A los que dejan esa parte atrás. Ella escupió en el suelo, un gesto de protección, y me miró fijamente. Su respuesta fue un cuchillo helado en mi pecho. Caminan vacíos, Mishki. El cuerpo sigue moviéndose, pero sin el peso de su historia. Son cáscaras. Lo más fuerte de ellos ya no está con ellos. Es un robo lento, un vampirismo del tiempo. Esta revelación me impulsó a la observación más detallada hasta la fecha. Pasé una noche entera apostado en la esquina, bebiendo café amargo y sintiendo que el frío me roía los huesos, observando a un hombre que había dejado su sombra tras una disputa con un taxista. El taxista se había ido y el hombre, maldiciendo, se había apresurado a doblar la esquina. Su sombra quedó atrás, una mancha alta y delgada que se negaba a dispersarse. Lo terrible fue la constatación. La sombra no era estática, se movía. No se movía como lo haría una proyección, estirándose o encogiéndose con el ángulo de la luz, sino que se agitaba internamente. Pulsaba muy lentamente como un corazón hecho de betún oscuro latiendo contra el adoquín. Era el remanente de la rabia que el hombre había sentido. La emoción se había coagulado en esa geometría bidimensional. Mi cordura se deslizaba hacia un abismo de terror cuando llegué al punto de reenganche, el momento en que el fenómeno dejó de ser una rareza óptica para convertirse en una agresión activa. No estaba simplemente observando, estaba siendo notado. Esa noche, mientras documentaba la sombra de un niño que había sido arrastrado por su madre, un perfil diminuto y triste, sentí un frío repentino, más intenso que el de la noche quiteña. Dirigí mi linterna, apenas un haz de luz tenue, hacia la sombra de la mujer de cabello recogido, la que había llegado después del anciano, y vi, inconfundiblemente, una microoscilación. La silueta, definida por su ausencia de luz, había girado ligeramente su eje. No era un efecto de la farola, era un ajuste de posición. La sombra, esa placa de angustia retenida, me estaba mirando. Un escalofrío de conocimiento me recorrió. Las sombras no eran solo repositorios de la esencia perdida, eran centinelas, o peor aún, eran coleccionistas. Estaban vivas en su inmovilidad, esperando, y mi presencia constante, mi fisgoneo morboso, había encendido una chispa de interés en esa acumulación de vacío. El clímax de esta etapa de mi descenso a la locura ocurrió al día siguiente. Decidí rastrear a uno de los donantes. Elegí al comerciante obeso que había dejado su sombra 2 días antes, una mancha redondeada y baja, como un saco de carbón volcado. Lo encontré a 2 cuadras, en una panadería comprando guaguas de pan. Se veía normal, superficialmente, estaba pagando, contando las monedas, pero cuando lo observé detenidamente, la anciana curandera me clavó su verdad en la mente. El comerciante no tenía peso, sus movimientos eran fluidos, sí, pero carecían de la resistencia que la vida impone. Cuando se giró para irse, lo hizo con la ligereza de un fantasma.
Sus ojos eran claros, pero estaban vacíos de chispa, como si el motor estuviera encendido pero el conductor hubiese abandonado el vehículo. Le faltaba el ancla, la gravedad anímica que te ata a tu propia historia. Hablaba, comía, caminaba, pero era una marioneta de carne tibia. Me di cuenta con una certeza que me dobló el estómago, que la sombra no era un reflejo superficial. La sombra es el lastre de la existencia, lo que te hace sentir las consecuencias de tus actos, lo que te impide flotar hacia la nada. La gente sin sombra estaba funcionalmente muerta, incapaz de experimentar la profundidad de la vida o de la pena, porque lo más denso de su ser estaba pegado a esa calle quiteña acumulándose. La conclusión fue instantánea y abrumadora. Si esas sombras eran los anclas de sus almas, entonces yo, al visitarlas y perturbarlas, me había convertido en un blanco. Retrocedí lentamente, sintiendo de pronto el peso de mi propia sombra adherida a mis talones. Me parecía más tenue, más transparente de lo que recordaba. Había dejado yo algo atrás en mi primera visita. Estaba yo también caminando con un alma fragmentada, con la certeza de que una parte de mi esencia, quizás mi curiosidad imprudente, mi terror, estaba esperando pacientemente mi regreso, convertida en una placa de frío luto sobre los adoquines. La calle de Quito no solo roba las sombras, usa el vacío resultante para llenar algo más grande. Las acumulaciones de dobles negros están empezando a unirse. Lo vi. Dos sombras, la del anciano y la del repartidor, se habían tocado esa misma mañana y la línea que las separaba se había desdibujado, creando una mancha compuesta, más grande, más consciente. El juego ha terminado. La investigación se ha vuelto una huida. ¿Qué sucederá cuando esa masa de ausencias se complete? Y lo que es peor, mi propia sombra, la que ahora siento como un ligero escalofrío en mis talones. ¿Cuánto tiempo le queda antes de desvanecerse o antes de ser atraída por la coalescencia oscura que espera mi próxima visita? Ya no puedo huir de Quito, solo de esa calle, pero sé que la calle vendrá a mí. Tengo que encontrar una manera de recuperar lo que han perdido o de evitar convertirme en la próxima ausencia densa. La próxima parte de mi testimonio será sobre la confrontación, sobre cómo me preparo para enfrentar a mi propio doble negro antes de que el resto de mí se disuelva. ¿Qué harías tú si supieras que la parte más importante de tu ser te está esperando en una esquina oscura, silenciosa y lista para absorberte? Sígueme. Las farolas de la calle larga, tan escasas y amarillentas, no eran ya luces, eran anzuelos luminosos que proyectaban trampas de tinta inmóvil. La respiración me dolía, se sentía como inhalar arena fina, y el eco de mis pasos se rompía contra el silencio espeso de la madrugada quiteña. El aire olía a piedra húmeda, a cera apagada de iglesia y de forma inconfundible a una desesperación antigua, encapsulada en la cal y el adobe de los siglos. Este no era un escape físico, era una huida metafísica, una carrera contra el concepto de permanencia. Yo había entendido demasiado, y ese conocimiento se había convertido en el cebo que atraía a la congregación oscura. No se trataba de las sombras individuales que había visto al principio, pequeñas improntas de un transeúnte fugaz o de un mendigo olvidado. Lo que ahora me acechaba era la amalgama, la suma total de toda la opacidad robada a lo largo de los años, un muro de negrura que se movía sin reflejar forma alguna, un agujero andante en la realidad. Mi primer error, el que cimentó mi perdición, fue detenerme y mirar atrás. No era simple curiosidad, sino el impulso primordial de cuantificar el horror antes de que me consumiera. Y allí estaba, donde debería haber estado el rastro vaporoso de mi propia sombra, la que siempre me había acompañado, la que bailaba dócilmente con el sol. Ahora solo había un vacío palpitante,
pero justo detrás, a una distancia que se encogía con la misma certeza que la gravedad, venía un doble. No era mi sombra, sino la de alguien más, quizás la de aquel hombre que había visto desaparecer una semana antes, pero deformada, hipertrofiada por el contacto con las centenas de otras esencias retenidas. Era alta, grotescamente alargada por la escasa luz, y su movimiento no era un simple deslizarse, era una intención. Se arrastraba, sí, pero con una quietud predatoria que desafiaba la física del miedo. Sentí un frío glacial, no de la altitud de Quito, sino de la ausencia total de calor, esa temperatura que solo existe donde la vida ha sido succionada hasta la última gota. La calle, que antes me había parecido un simple pasaje colonial, se reveló ahora como lo que realmente era: un conducto tallado, un útero de piedra que incubaba la falta. La única forma de salir no era correr hasta el final de la cuadra, era romper el mecanismo que mantenía activado el ciclo de la retención. Los callejones a los lados, pequeños respiraderos de basalto y musgo, se habían cerrado visualmente, aunque sus entradas siguieran allí. Mi mente, bajo el asedio del pánico, construía muros invisibles, sabiendo que la fuga lateral era inútil. Si la esencia estaba anclada a la trayectoria, mi desviación solo añadiría una nueva capa de mí al mapa de sombras permanentes. Tenía que avanzar, pero el avance me conducía directamente a la fuente, al corazón de la opacidad. Recordé las viejas historias que me habían contado en la posada, susurradas entre sorbos de canelazo, sobre los antiguos guardianes de la ciudad y sus pactos con lo invisible. Hablaban de un ritual que, en tiempos coloniales, buscaba anclar el poder telúrico de la capital, robando una porción del alma de cada visitante para asegurar la permanencia de la propia ciudad. Si la ciudad era eterna, argumentaban, debía alimentarse de la fugacidad ajena. Y la sombra, esa silueta proyectada, era la manifestación más visible y vulnerable de esa fugacidad. El conflicto se cristalizó en una realización aterradora. La amalgama de sombras no me quería muerto, me quería vacío. Querían mi calor, mi color, la densidad de mi conciencia, dejando solo un caparazón móvil, un vagabundo sin alma que podría servir de señuelo para más víctimas. Yo sería el siguiente espectro. Mi silueta robada se uniría a la procesión silenciosa de siluetas retenidas. Mis manos tropezaron con el muro, buscando un agarre, una excusa para la pausa. Pero la piedra estaba demasiado fría, prometiendo inmovilidad. Los open loops de mi desesperación giraban en mi cabeza. ¿Cómo se deshace un pacto que lleva 300 años activo? ¿Qué pasa cuando mi sombra, que lleva impresa cada una de mis experiencias y miedos, se fusiona con la de los demás? La progresión del terror se aceleró. A lo lejos vi el punto focal, el lugar donde la luz de la calle terminaba abruptamente en un pozo de oscuridad absoluta. Era la esquina de una vieja capilla abandonada, conocida por los locales solo como la esquina de los que ya no vuelven. Desde esa boca negra, la amalgama no solo se movía, resonaba. El sonido no era acústico, era una vibración en el tuétano, una especie de zumbido sordo que articulaba nombres que yo no podía conocer, pero que mi espíritu reconocía. Nombres de amores perdidos, de deudas no pagadas, de promesas rotas. Eran los murmullos de las almas robadas que ahora unidas formaban una conciencia colectiva infinitamente más astuta que cualquier fantasma individual. Para mi horror, la sombra alargada, mi doble forzado, se detuvo y, por primera vez, hizo algo que ninguna sombra debería hacer. Levantó un brazo. El gesto era lento, segmentado, como si estuviera aprendiendo el movimiento, pero inequívocamente dirigido hacia mí. No era un saludo,
Era una invitación irresistible a la inmovilidad. Corrí con el conocimiento de que mis pulmones fallarían antes de que la calle cediera. Mis botas resonaban en el empedrado, un sonido patético y solitario contra la sinfonía de la opacidad. De pronto, un pattern interrupt. Al pasar junto a una vieja pila de piedra tallada, que quizás había sido una fuente en otra época, el zumbido cesó. Se hizo un silencio tan denso que me pareció escuchar la sangre correr por mis venas. La sombra alargada se detuvo bruscamente. Me di cuenta de que la fuente no era agua, sino un punto de anclaje. Era allí donde se depositaba la energía robada. La pila de piedra era un receptáculo, y en su superficie, aunque seca, el frío era tan intenso que quemaba. Grabadas en la piedra, bajo siglos de erosión y mugre, había inscripciones, no latín, sino una lengua indígena prehispánica, pero con glifos que se asemejaban a figuras humanas, cada una con un pequeño vacío donde debería estar el corazón. El reenganche fue brutal. Me obligué a mirar la superficie pulida de la piedra que reflejaba débilmente mi rostro, pero mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí ya no estaba la sombra alargada, sino una docena de siluetas menores esperando pacientemente, y en mi propio reflejo, en el pequeño fragmento de luz que la luna lograba filtrar, vi mi propio error. Mi sombra, la mía, ya no se movía conmigo. Estaba ligeramente desplazada, adherida a la base de la fuente, observándome con la quietud de un cazador que espera la señal. Mi sombra me había traicionado, o peor aún, había sido retenida al primer cruce de la calle, y lo que yo había arrastrado conmigo era solo la memoria de ella, el eco óptico, hasta que la amalgama pudo consolidar una copia para el asedio final. El pánico cedió a la furia y a una claridad helada. El mecanismo, el ritual, se alimentaba de la conexión. Mientras el alma supiera que su sombra estaba perdida, el vínculo con la vida se mantendría. Y la sombra retenida seguiría siendo un mero fantasma. Para que la amalgama se completara y me absorbiera, yo tenía que rendirme, aceptar la ausencia. El clímax llegó con el entendimiento de la elección imposible. Tenía que negarme a mí mismo, a mi forma proyectada, para poder seguir existiendo como conciencia libre. Si volvía la cara, si me negaba a reconocer la sombra anclada a la fuente como mía, quizás el pacto no podría cerrarse. Grité, un sonido áspero y seco que se perdió en la atmósfera rala. La amalgama, ahora acelerando desde la esquina de los que ya no vuelven, se acercaba como una marea negra. Su volumen creció, su forma se hizo menos definida y más vasta, como si el propio tejido de la noche se hubiera desprendido de su cielo. Me acerqué a la fuente, pude ver mi sombra anclada. Parecía una mancha de aceite recién derramado, profunda y rica en contraste. Y entonces la sombra hizo su movimiento final. No levantó la mano, sino que se inclinó, como si estuviera sufriendo, exhibiendo una mímica perfecta de mi propia desesperación. Estaba pidiendo ser reconocida, ser reclamada. El zumbido de la amálgama se hizo intolerable, entrando por mis oídos y vibrando en mis huesos. Estaba a 20 metros, 15, 10. Podía sentir el aire frío y muerto que emanaba de ella. Era el frío de los miles de vacíos que la componían. No podía luchar contra la masa. Tenía que invalidar la regla. Me agaché junto a la fuente y, con la palma de la mano, raspé violentamente la piedra justo encima de donde mi sombra estaba adherida. No buscando una pista, sino buscando el dolor. Tenía que cambiar la percepción de mi cuerpo, mi ser, para que la sombra anclada ya no fuera una copia fiel. La carne se abrió con el roce áspero de la piedra antigua. Sangre caliente, roja y viva, brotó, un contraste violento con la frialdad de la piedra, y entonces hice lo impensable, lo que toda lógica me prohibía. Miré directamente a mi sombra.
no para reclamarla, sino para negarla. Tú ya no eres mía, susurré, la voz ronca por el pánico. El reflejo miente, la proyección es defectuosa, eres un error en el cálculo, una huella que ya no corresponde al pie. Mientras la amalgama avanzaba, envolviéndome en la oscuridad fría, levanté mi mano ensangrentada y la coloqué sobre mi propio rostro. No para cubrirme, sino para desfigurarme en el momento de la captura visual. Cubrí mi ojo izquierdo, alterando permanentemente la geometría de mi propio reflejo, rompiendo la simetría que la sombra necesitaba para ser un duplicado perfecto. La reacción fue inmediata y ensordecedora. La amalgama no pudo tragarme. No pudo fusionarse con un ser cuya forma acababa de ser alterada por el dolor físico y la negación consciente. La mancha oscura se estrelló contra la fuente con la fuerza de un huracán silencioso. Sentí la presión de miles de almas desesperadas tratando de succionar la vida de mis pulmones, pero la alteración en el patrón había creado un cortocircuito. Hubo un instante de quietud absoluta, un vacío de color y sonido, y luego la amalgama retrocedió, no por derrota, sino por confusión. Yo ya no encajaba en su molde. Me levanté tambaleándome, la sangre caliente goteando sobre el empedrado frío. Mi mano herida ardía, y miré a la fuente. Mi sombra seguía allí, pegada, pero ahora parecía menos definida, más pequeña, como si el acto de negación le hubiera restado sustancia. Corrí hacia el final de la calle, no miré atrás. Mis pies eran torpes pero rápidos. Al llegar al final, a la intersección con la avenida moderna y sus luces de sodio, sentí el cambio. La atmósfera se aligeró. El aire ya no olía a desesperación, pero al detenerme bajo la brillante luz de un poste moderno y mirar al suelo, mi corazón se encogió hasta casi detenerse. Mi sombra estaba allí, débil, tenue, proyectada por la luz artificial. Pero no era completa. Le faltaba un pedazo, un borde, una claridad. Parecía una foto antigua mal revelada. La porción de mí que había negado, la esencia que se había anclado a la fuente, se había ido para siempre. La conclusión definitiva es que escapé, pero no indemne. Soy un hombre a medias, un espectro cálido. Desde ese día camino bajo el sol de Quito sintiendo una ligereza aterradora. Es la sensación de saber que una parte de mi alma, mi impronta, mi historia visual, reside para siempre en esa calle de la eternidad perdida, alimentando el hambre silenciosa de la amálgama. Ya no puedo mirar mi sombra sin sentir un escalofrío. Ella es incompleta, una máscara dañada, una prueba constante de la deuda que pagué para seguir respirando. Y lo peor no es saber que mi sombra está atrapada, sino que ahora, cuando veo a otros caminar por calles viejas y coloniales, me pregunto, ¿cuántas de esas siluetas que dejan atrás, bajo la inocente proyección de la luz, son ya prisioneras permanentes, esperando que el vacío se haga total? Si alguna vez te encuentras caminando solo por una calle empedrada en el centro histórico de Quito, justo antes del amanecer, y sientes un frío que no corresponde a la hora ni a la altitud, por favor, no te detengas. Y por lo que más quieras, no te des la vuelta. Si ves que tu sombra se queda quieta por un segundo más de lo necesario, cuando tú ya has avanzado, corre. Y cuando lo hagas, corre tan rápido que la luz no tenga tiempo de proyectarte con claridad. Muévete de forma errática, mutila tu silueta, rompe la conexión visual, porque si tu sombra decide quedarse, la amalgama vendrá por el resto de ti. Y la calle de piedra, paciente y hambrienta, te convertirá en una nueva capa de la noche eterna. No preguntes por qué. Simplemente no dejes que la oscuridad en Quito se apropie de tu forma. No le ofrezcas la simetría perfecta de tu ser. Escucha mi advertencia, porque yo soy la prueba viviente de lo que se pierde cuando la luz es usada como arma contra el alma.
Mira la luz con sospecha, desconfía de la opacidad, y por encima de todo nunca, nunca te enamores de tu propia sombra.